La iglesia se enfrenta ahora a una oportunidad con la tecnología. La aceleración tecnológica, la internet, las redes sociales, la globalización, la iglesia electrónica virtual, son cambios que llegaron para quedarse. Son irreversibles. Es cierto que representan ciertos riesgos, pero también ofrecen algunas oportunidades para la iglesia. Y la iglesia debe razonar y discernir en oración las oportunidades que eso le representa. Segunda observación de oportunidades y riesgos. La iglesia, a la luz de su historia, debe de considerar, aprender de los modelos para multiplicarse en este nuevo milenio. La iglesia ya ha demostrado una capacidad multifacética para seguirse reproduciendo. Que se revisen los modelos de la iglesia celular, el modelo multisitio, el modelo de la iglesia en los hogares, la iglesia virtual, que es la sucesora de la antigua iglesia electrónica. La iglesia electrónica era la iglesia que se transmitía por televisión, ahora a través de la internet. El siglo XXI representa retos y oportunidades en este sentido. ¿Qué otros métodos puede la iglesia considerar sin comprometer los principios bíblicos? Tercero, así como ha habido un resurgimiento del nuevo calvinismo, no es nada raro que muy pronto vamos a ver un resurgir de un nuevo arminianismo. Un nuevo arminianismo más educado, más proactivo, más responsivo a la iniciativa del nuevo calvinismo. Seguramente este nuevo calvinismo no solo va a presentar desafíos al nuevo calvinismo, sino que va a resultar en un efecto beneficioso, purificador y depurador de la sana doctrina. Otra oportunidad que se le presenta a la iglesia ante el futuro en el siglo XXI, específicamente ahora que acabamos de salir de la pandemia hace un par de años, ha sido que esa conciencia de la tendencia que tiene la iglesia a apocaliptizar las crisis. A lo largo de la historia hemos visto cómo en cada época que se ha sobrevenido alguna crisis, alguna persecución, alguna pandemia, alguna enfermedad, alguna epidemia, la iglesia tiende a pensar que se ha acercado el fin de los tiempos y la venida de Cristo. Muy bien, nos tocó nuestra propia dosis de esa medicina apenas hace un par de años cuando hemos sido azotados por la pandemia del COVID. En esa experiencia nosotros vimos cómo muchos miembros de la sociedad estuvieron listos para renunciar a sus derechos sociales ante el gobierno a cambio de protección, a cambio de provisión. El miedo a la muerte lleva a la sociedad a tomar a veces medidas irracionales. La dependencia de toda la sociedad, y la iglesia es parte de la sociedad, respecto al uso de la tecnología y a ceder sus derechos al gobierno, merece un discernimiento cuidadoso por parte de la iglesia, porque seguramente esta no va a ser la última crisis que vamos a atravesar. Así que no solamente es un riesgo apocaliptizar las crisis, pero también es una oportunidad para cumplir la misión. La iglesia a nivel global debe pensar que sí es probable que se acerquen los tiempos del fin, antes de que Cristo regrese, pero esto implica oportunidades evangelísticas y misioneras también. Otra cosa que la iglesia debe reflexionar son los cambios en las tendencias misioneras. Ya no podemos seguir haciendo misiones como antes. Las misiones fáciles, entre comillas, ya se terminaron. La parte que nos falta por cubrir son las más difíciles. Las etnias que faltan por evangelizar son las que están más lejos, son las que están más cerradas, son las que son más hostiles contra el evangelio, las más peligrosas. Por eso la tarea restante para la iglesia exige los más grandes sacrificios. La movilización de la mayoría de los evangélicos se ha desplazado del norte del Ecuador al sur. Ahora hay más cristianos en el sur que en el norte. Y gradualmente se está moviendo del occidente hacia el oriente, hacia Asia. Además, los misioneros a partir del futuro tienen que considerar que a medida que se debilita la iglesia en las potencias económicas de Estados Unidos y Europa, cada vez van a ser menos los misioneros que van a gozar del privilegio de poder ir a los campos misioneros
con un apoyo económico completamente cubierto de las iglesias, porque cada vez hay menos recursos y más desafíos. Por eso los misioneros tienen que regresar a considerar las opciones de ser ministros bivocacionales, ministros que saben algún oficio con el que pueden mantenerse, como Pablo hacía tiendas en el campo misionero. La misión, en lugar de ser financiada desde el sitio que envía, va a tener que ser financiada en el mismo campo misionero, al puro antiguo estilo del apóstol Pablo o de los moravos. La misión también enfrenta nuevos obstáculos. Hoy en día ya no es como antes, donde los cristianos iban a un lugar y evangelizaban a los paganos que nunca habían oído del cristianismo. Ahora los cristianos llegan a lugares como Oceanía, donde ya la cultura fue alcanzada antes que el evangelio llegaron los mormones o los testigos de Jehová. Puedes llegar a lugares en medio de la sierra de Chihuahua, México, donde no ha llegado jamás un cristiano, pero ya llegaron los narcotraficantes y los testigos de Jehová. Ahora los desafíos misioneros enfrentan nuevos retos. La mayoría de los países que tienen incluso un significativo porcentaje evangélico son evangélicos plagados con mala teología del evangelio de la prosperidad, con cristianismos revueltos con animismo y con culturas falsas. Siguiente oportunidad y reto: los jóvenes. La población del mundo es joven y el posmodernismo anticipa una juventud cada vez más exigente. Los jóvenes ya no van a ser convencidos tan fácilmente como antes. Son jóvenes que viven en un mundo globalizado, en una aldea global. Jóvenes que van a necesitar ver una fe auténtica, una fe radical, una fe apasionada, una fe sincera, una fe simplificada. Que ellos quieren ver que les expliques claramente las escrituras sin andarte por las ramas, sin querer caer bien. Una enseñanza expositiva de la palabra de Dios, de teología sólida, coherente. En fin, la iglesia enfrenta algunos retos de los más grandes de toda su historia. Persecuciones, amenazas sin precedentes en muchas ocasiones por nuevos enemigos, como hemos dicho, por narcotráfico, problemas como la trata de blancas, secuestros y traslados internacionales de personas víctimas, una constante migración entre naciones por motivos climáticos, económicos y bélicos. Algunos de los peligros principales del cristianismo protestante evangélico con cara al siglo XXI es el peligro del triunfalismo. Un triunfalismo ingenuo de muchos evangélicos que creen que el rápido crecimiento horizontal es suficiente, pero no piensan que es de poca profundidad, que se necesita profundidad bíblica y teológica. El peligro de la perpetuación del falso evangelio de las 4P. Un falso evangelio que predica un mensaje de placer, de prosperidad, de poder, de prestigio, en lugar de abrazar la cruz de Cristo. Este falso evangelio simpatiza con la cultura occidental, pero es contrario al espíritu de la Sagrada Escritura. El peligro de un cristianismo existencialista, un cristianismo que se centra en la experiencia y no en la palabra, que se sienta en la emoción y no en la verdad, que se enfoca en ser popular y no en ser fiel. Debemos tener cuidado con el peligro del cristianismo de fachada, un cristianismo hueco, hipócrita, un protestantismo que quiere hacerse simpático ante la cultura. Puede atraer, sí, un gran número de personas de entrada, pero si no experimentan una auténtica regeneración que solamente es fruto de la predicación del auténtico evangelio, lo único que va a multiplicar es el sincretismo pseudocristiano, incluso el fetichismo. Hoy tenemos iglesias que dicen ser cristianas y tienen más confianza en la rosa bendecida, en la cinta de Rahab, que en el poder del evangelio, que en el aceite de la unción. Bueno, ya ni digo. ¿Qué podemos decir del peligro del caudillismo autoritario, de ese espíritu muy latino que se le asigna
atributos semidivinos a ciertos personajes y creen que estos personajes van a ser los mesiánicos, los redentores, especialmente en círculos carismáticos y también del nuevo calvinismo, donde se les trata como a papas en estos ambientes. Y el peligro también de la irresponsabilidad social de la iglesia. La iglesia sigue siendo responsable de cumplir el mandato cultural, de cuidar el planeta que Dios nos ha confiado, de ser parte del cuidado de la creación. Que la iglesia no ignore la responsabilidad social, ecológica y política del cristianismo bíblico. Que sea una reacción fiel a las Escrituras a los abusos y descuidos de los movimientos liberales y emergentes.